Bien, estamos hablando del estatismo. Como saben, el estatismo es la enfermedad del Estado. ¿Y qué cosa es una enfermedad del Estado? Cuando el Estado realiza cosas que no debería realizar y deja de realizar las que sí debería realizar. ¿Qué deja? ¿Qué deja de lado? Por ejemplo, la seguridad, la justicia, las obras de infraestructura. ¿Y qué es lo que no debería realizar? Las que están en estos momentos a cargo de áreas en economía como la salud, la educación, el deporte, la agricultura, el comercio exterior, etc. Entonces, cuando tú tienes un Estado que no funciona porque hace demasiadas cosas y no, ninguna las hace bien, pero bien, entonces tienes problemas de legitimidad. Entonces, la gente empieza a pedir la cabeza del presidente porque siente que no está gobernando, siente que las instituciones no están funcionando, como el caso de aquí, ¿no? La seguridad. En las encuestas sale que la gente se siente insegura, dice el 80%, el 90% piensa que le va a ocurrir algo malo en las calles. Eso es lo que ha salido en una encuesta hace poco. Esa es una forma de deslegitimarse. El Estado, cuando se deslegitima, tiene problemas de aceptación, tiene problemas de impopularidad. Los gobernantes buscan soluciones de corto plazo para cosas de largo plazo. Entonces cree que la seguridad se maneja con más patrulleros, por ejemplo. Cree que teniendo más patrulleros ya se soluciona el problema de fondo, ¿no? Que es la delincuencia. Pero es un tema mucho mayor, ¿no? Estos temas de la legitimidad del Estado requiere hacer reformas. Nosotros hemos venido insistiendo en que las reformas sirven para darle estabilidad al país, en la parte política, en la parte económica, sirve para que la democracia sea vista como una forma de gobierno y no se esté pues apelando a la oclocracia, o sea, eso de la chusma, decidiendo desde las afueras del Congreso lo que el Congreso tiene que hacer. Entonces, el estatismo siempre va a tener problemas de cómo arreglárselas para obtener el apoyo popular, más que un estado de legalidad, un estado legítimo, es lo que el estatismo trata de usar. Y para eso convence a los gobernantes que el estatismo, es decir, realizar funciones que no le corresponde y dejar de hacer la que sí le corresponde, es la salida, ¿no? Tiene una apreciación muy cortoplacista de las cosas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es entender cuál es esa... por favor, el micrófono de quién. Bueno, ya está solucionado. Aquí la idea principal es entender cómo funciona el estatismo. Entonces, una solución de las tantas que tiene, según ellos, solución, es usar el poder y los recursos cuando trata de expandir, ¿no? Recuerden que los gobiernos estatistas lo que buscan es expandir su poder y no limitarse como una solución a su desprestigio, su delegitimidad. Creen que abarcar a mayor soluciones desde el Estado, cree que se controlan mejor las cosas. Y es al revés. Si ustedes se dan cuenta, cuanto mayor control, mayor desorganización. A ver, yo les hago así como una especie de ejercicio mental. Si en una esquina ponemos un letrerito que diga pare, bueno, esa norma de tránsito, la única en esa esquina, sí estaría bien. Digamos, se da el orden ahí en ese momento. Dice pare, porque esa esquina cruzan autos. Está muy bien, una norma de tránsito. En el ejercicio mental, consideren otra norma de tránsito que diga paradero escolar. O sea, aparte de ser un pare para evitar cualquier choque en esa esquina, además pueden los buses estacionarse. ¿Ya? O sea que es un sitio para recoger personas y si hay bus escolar, recoge niños. Entonces tienen dos normas de tránsito. ¿Ya? Porque lo que está haciendo es usar su poder el gobierno. Y vamos a ponerle un poquito más de normas, ¿no? Porque vamos a controlar aquí en esa esquina. Además de hacerlo como paradero escolar, como también un paradero, un pare de alerta de peligro, vamos a ponerle que puede doblar a la derecha. ¿Ya? Doblar a la derecha. O sea, ya hay tres normas de tránsito en esa esquina. Sirve para que no crucen de frente la esquina, puede ser paradero de autobuses y puede doblar a la derecha. Y además le pones otra norma de tránsito que puedes doblar hacia la izquierda, pero en U. Ya van 5. Y además se le va a permitir a los ambulantes vender en esa esquina. Ya van 6. Y además le pones una norma de que ahí se puede retroceder. ¿Qué va a pasar con esa esquina? ¿Va a haber más orden o más desorden?
Entonces, no es que a mayor número de leyes, mayor control, etcétera, la gente va a respetar. Al contrario, va a ver que la ley no se va a cumplir, porque no se puede cumplir con ser paradero, no se puede cumplir con ser una esquina para alertar peligro, tampoco se puede apreciar de que esa esquina sirve para que se estacionen ambulantes, tampoco sirve para lograr que las personas retrocedan y tampoco giren a la derecha, y tampoco sirve esa esquina para doblar en U. Entonces te das cuenta que es inservible. Es inservible. O sea, no es porque a mayor número de normas que trata de demostrar que tiene poder el gobierno se obtenga mayor orden. Es al revés. Es a mayor control, mayor desorden, mayor coste de cumplimiento, devaluación de la ley, etcétera. Entonces, no ayuda en general al orden, a la pacificación o variables conocidas por ustedes. Entonces, los gobiernos creen que hay un problema de control. O sea, lo que ellos crearon, un descontrol, piensa que hace falta más control. O sea, fíjense la mentalidad loca que tienen esta gente. Ven un desorden en las calles, o sea, ven ahí la informalidad y creen que la informalidad es el problema. O sea, piensa que la informalidad, me refiero al comercio ambulatorio, piensa que es el problema. Y no se pone a pensar qué es lo que ha causado que esta cantidad enorme de gente se dedique a las calles a hacer actividad comercial. En las calles, ambulantes, todo eso. No se ponen a pensar en eso. Piensa que ellos es un enemigo del orden. Piensa que ellos es el enemigo, que es la causa de todos los problemas de robo, inseguridad, suciedad, etc. Y, no, y claro, que la visión es tan corta y estrecha que piensa que aquí es un asunto de fiscalizar más. O sea, su desorden creado, sus políticas económicas que creó esta informalidad en lo laboral, en lo productivo, etcétera, es, o por lo menos se soluciona con más control, o sea, más represión. Entonces, ese tipo de consideraciones es por la sencilla razón de que tienen una mentalidad expansionista y controlista. Entonces dice el gobierno, yo he hecho los esfuerzos para que haya más presupuesto en la educación. Entonces, he creado un Ministerio de Educación, he creado las UGELs, he creado la currícula nacional, he creado leyes por un lado, por otro lado, para que haya la ley del texto único escolar, la ley del profesorado, ¿no? O sea, he implementado todo lo que yo puedo hacer como gobierno y aún así no funciona. Entonces, ¿qué hace? Para no quedarse atrás, los gobiernos agarran y lanzan la iniciativa, ¿no? Dicen, bueno, señores, necesitamos de la sociedad civil. Necesitamos el apoyo de las ONGs, entendidas en las políticas públicas educativas. Necesitamos el apoyo de los padres de familia. Cruzada nacional para los niños, para que aprendan más las matemáticas. Crean el premio escolar, crean los colegios de alto rendimiento, ¿no? O sea, la potestad que tiene el estatismo, ¿no? De demostrar que sí puede, a pesar de todos sus errores cometidos por los controles, las burocracias, las regulaciones y todo eso, intenta componer con más control, por eso que agarran las instituciones privadas y dice, vamos a hacer una cruzada y se mete la sociedad civil creyendo que esa es la solución con el Estado, ¿no? Y ahí aparece un grupo de la CONFIEP, que empresarios por la educación, me acuerdo ahí de la Consejo Nacional de la Educación. ¿Cuántas ONGs de educación existen dedicadas a ese tema? ¿No? Y todos opinan de educación. Entonces, ahí como el Estado dándose cuenta de su labor política, controlista, mostrando los músculos que yo tengo el poder, entonces crea premios, ¿no? Dice, crea premio a Mauta, ¿no? Mejor maestro, ¿no? Lanza su iniciativa de relanzamiento de las grandes unidades escolares, o lanza la discusión nacional, ¿no? De la ley del profesorado, llaman a los sindicatos, ¿no? Entonces empiezan a llamar a los partidos por una educación del año 2030, o sea, empiezan como a movilizar a la maquinaria tanto estatal como civil, buscando ¿qué? Una alianza, ¿no? Unas políticas públicas, y lanzan esos acuerdos nacionales por la educación, que tiene que llegar al 6% del presupuesto del Estado en educación, tiene que ser equivalente al 6% del PBI, ¿no? Y al
Y al presidente actual se le ocurrió decir, no, 10% y 10% en educación, 10% en salud y 10% en educación. Claro, y cuando empezaban a preguntar dónde va a sacar la plata para el 10% si no alcanza ni siquiera para el 5%, ¿no? Ya no tenía respuesta, ¿no? Pero eso es lo que hay. Entonces, como no lo puede hacer el Estado y el Estado quiere liderar este sector, que es muy rentable desde el punto de vista político, y encima tiene gente que lo apoya, padre familia, comunidades, iglesias, todo, por la educación, pero no se fija quién hace la educación, sino el Estado. Entonces empiezan a recibir fondos, ¿no? Fondos del Estado, ¿no? Fondos del Estado para que aumente el presupuesto de la educación. Pide más y se va muchísimo dinero en el Estado. O sea, ¿cuánto ha crecido el presupuesto ahora que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros? Dice que 11%. O sea, el presupuesto del año 2023 va a ser 11% más. ¿Cuánto está creciendo la economía? 2.3. ¿De dónde va a sacar ese dinero? O sea, ¿qué cosa es esto? O sea, no es una buena solución, porque esto va a significar tarde o temprano que se tenga que depender de la deuda externa. Porque dice en el titular de hoy día, por ahí creo que lo vi en gestión, dice, para poder incrementar la recaudación tributaria no tiene que crecer menos de 3%, pero por lo que se ve va a ser 2.3. Entonces ya no se va a poder financiar con ingresos tributarios. Es lo que dice el Castilla, el que fue ministro durante la época de la señora Nadine y el señor Ollantumala. No, no va a ser entonces 3%, entonces ya no va a ser los ingresos tributarios, ya no va a alcanzar, dice. Eso significa que los impuestos ya no va a alcanzar. Entonces, ¿a dónde se va a dirigir? Se va a dirigir ahora a mirar la línea de crédito que le ha dado el Fondo Monetario Internacional, 11.000 millones de dólares, creo que ya pidió 3.000, si no me equivoco, para el año pasado. Entonces, para que vean que este es un caso, ¿no? El caso de la educación. Pero más abajito, nosotros hemos hablado del tema de las ONGs. Las ONGs ambientalistas, las que estamos mencionando, concursan por fondos públicos, concursan para temas de innovación. No sé si ustedes han visto los presupuestos del CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que da 300.000 soles, da 200.000 soles a las empresas que logran hacer una asociación entre una empresa y una universidad, una empresa y una ONG, para temas de innovación empresarial. Entonces se hace concursos. Claro, que si tú miras, dicen, ¿cómo definen ellos un centro de investigación? Un centro de investigación lo definen como un lugar físico que tengan una biblioteca con una cantidad no menor a no sé cuántos libros y que tengan computadoras y que tenga asientos, mesas. O sea, te define el reglamento de cómo hacer ciencia e investigación y tecnología en un reglamento que ahora, como están las cosas, ya ni siquiera el espacio físico es necesario, ¿no? Con que tengas una buena biblioteca virtual, buenos PDFs, buenos libros comprados en Amazon, etcétera, ya no necesitas local. Lo que necesitas es tal vez una buena red de contactos o red de conexión, ¿no? Un intranet tal vez sea algo más rápido, más seguro. Pero los de Concitep siguen pensando que esa es la solución, de que tiene que haber un espacio físico donde se sienten los investigadores frente a una computadora y ese sea la forma de calificar si es un centro de investigación y si puede hacer alianza o no con la empresa privada, ¿no? Para recibir, ¿qué? $500,000. Claro, que el peligro no es ese. El peligro, ¿saben cuál es? El peligro es que cuando el Estado interviene en algo tan sensible como la ciencia, ¿saben lo que están buscando? ¿Alguien me puede decir qué es lo que está buscando cuando busca controlar la ciencia? Porque lo que está dando es, yo te doy $500,000 siempre que te alinees a la política de ciencia y tecnología que el gobierno ha emitido. Acá tienes todas las líneas de investigación. Por cierto, no son líneas de investigación para cualquiera, ¿no? Ahí hay una serie de líneas de investigación dirigida a áreas que no está en la economía, para que vean. No está en la economía, no está el derecho. O sea, lo que buscan ellos es la inversión en ciencias de tipo duras, ¿no? Física, química, agricultura, ese tipo. ¿Saben cuál es el peligro de que el Estado meta fondos ahí? ¿Saben qué? ¿Saben o no saben? Cuando meten dinero a la ciencia. ¿Qué busca controlar? ¿Qué busca capturar? ¿Saben lo que busca? Quieren capturar la verdad. Quieren ellos decir cuál es la verdad. Porque aquel que controla la investigación está controlando los resultados de la investigación. Y los resultados de una investigación de laboratorio o de tipo abstracta o cosa parecida, está controlando
la verdad, qué es lo que salga de esa investigación. Entonces, si al gobernante no le gusta lo que sale de esa investigación, puede censurar. Porque dentro de la burocracia del Estado hay puntos de vista. O sea, se dan cuenta de lo peligroso de controlar la ciencia, quiere controlar la verdad. Porque en la política, como saben, todos opinan, ¿no? Entonces nadie puede decir esta es la verdad, porque todo el mundo lanza ideas, opiniones, salvo los investigadores, los académicos pueden decir, pero en un plano distinto, no en el político. El político es mucho más pasional. Pero cuando se va a la academia y en ese ámbito de la seriedad, de la rigurosidad, ¿no? De la neutralidad en lo posible, en el método, en las estandarizaciones de las investigaciones, etcétera, se quiere controlar la ciencia, estás controlando lo que se va a decir en aula, lo que los profesores van a enseñar, lo que van a leer. ¿Ah? O sea, no es poca cosa. Cuando tú dices captura de las instituciones privadas, estás hablando de capturar la verdad. ¿Qué vas a controlar? En la parte ambiental. Vas a controlar también la verdad sobre el medio ambiente. Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando se dio la reunión, no me acuerdo qué número era, pero antes de la que se hizo acá, la COP, hizo una COP. COP son unas reuniones ambientales que se dan en todo el mundo. Entonces se hizo una acá en el Perú, la COP, no me acuerdo si era 21 o 14, pero tiene número. Entonces el Perú hizo, y lo hicieron acá en el Pentagonito, con líderes del mundo, etcétera, en materia ambiental, los capos ahí del medio ambiente. La cosa es que en esa época ya venía de rebote lo que había sucedido en la COP anterior a la que se hizo en el Perú. ¿Y sabe qué se descubrió? Que los investigadores, para recibir más plata de parte de los gobiernos, para financiar, porque estos tipos estaban olvidados antes del medio ambiente, estaban ahí en sus laboratorios olvidados, nadie quería saber nada con los investigadores del agua, del volcán, del sulfuro, del ácido. Así, eran investigadores dedicados a ese tipo de temas, ¿no? Ambientales, de ese tipo, que habían alterado unos grados de temperatura del ambiente. Porque si ellos ponían un poquito más, unas milésimas de calor más en la temperatura general del mundo, entonces iba a haber más fondos para combatir esa anomalía del crecimiento del calentamiento global. Entonces se mandaron correos electrónicos entre varios investigadores, supuestamente científicos, ¿no? Que se mandaban, oye, ¿cuánto hay que subir? ¿Cuánto hay que bajar? Y eso se conoció como el Climate Gate, así se llamó. O sea, así como hay Watergate, hay el Climate Gate, o sea, el supuesto arreglo que hacían los científicos para que las investigaciones salieran sesgadas a una forma de resultado científico que provocara alarma a las autoridades, de manera que los gobiernos dedicaran más fondos al tema de su especialidad. Es el famoso Climate Gate, así se llamó, que eran correos electrónicos que habían sido interceptados por esa, no me acuerdo qué organización, no sé si era Anonymous o no, pero era así como los Wikileaks, pero algo para el medio ambiente. Lo destaparon. Y el comité Interpanel, que era el comité de científicos de intergubernamental, fue golpeada con esos correos electrónicos, lo cual le quitaron mucha credibilidad a la labor que venían haciendo los científicos por el tema del dinero. O sea, que acá el gobierno, para poder lograr objetivos políticos, simplemente da dinero. Las agencias de cooperación internacional, por ejemplo, tipo USAID, que es del gobierno norteamericano, tiene programas según la orientación del gobierno. Por ejemplo, ahorita el gobierno es de Biden, ¿no? Biden, como ustedes saben, es de izquierda. Bueno, su USAID está financiando programas a través de la embajada norteamericana para fomentar el liderazgo afrodescendiente. Fíjense, la embajada norteamericana buscando formar cuadros políticos del tipo afrodescendiente. Ahí está, ahí metiendo la mano en la embajada primero con una inofensiva cartelito que dice becas, ¿no? Becas de liderazgo de la US Embassy en colaboración con USAID para la comunidad afroperuana, si tienes de tal edad, esta es tu oportunidad, en color medio rosadito, una cosa así. Ahí tienen un programa
que parece inocente, pero que tiene un propósito político, que es para financiar a la izquierda peruana, para fortalecer sus cuadros políticos en materia de lo que le llaman las minorías étnicas, y está creando las condiciones para cuando sea en la Asamblea Constituyente le salgan con el objetivo de que la Constitución tiene que mencionar los grupos étnicos de representación, ¿no? Que van a ir a votar dentro de la Constituyente, como ocurre en Chile, ¿no? Con los mapuches y todos esos grupos, que se llama Estado plurinacional, ¿no? Que cada etnia es una nación. Entonces ya se rompe el concepto de Estado de Derecho único, sino que hay Estado de Derecho según categorías, según raza, según género, según, ¿no? ¿Entienden lo según? ¿A partir de qué? De financiamientos que se otorgan desde el gobierno, desde los gobiernos, si no son de acá, son del extranjero, para imponer agendas progresistas, comunistas, estatistas, que pueden venir de las embajadas, como pueden venir también desde las iglesias, que pueden venir desde sindicatos, ¿no? Etcétera. Y que no tienen nada de neutral y no tienen nada de no gubernamental, es decir, las ONGs. Cuando dicen, ¿qué es una ONG? Organismo o organización no gubernamental. Pero si el dinero viene de los gobiernos, ¿cómo puedes decir que tu organización es no gubernamental si el dinero es del gobierno? Son paragubernamental. O sea, no son estrictamente del gobierno, pero con plata del gobierno se tiene que comportar como quiere el gobierno. O sea, no es neutral las ONG tienen agendas. Por ejemplo, ¿conocen el caso de la ONG ambientalista, este nombre que se llama Grufides? ¿Han escuchado ese nombre? Grufides. ¿Saben de quién es esa ONG? ¿Y sabe qué salió de esa ONG ambientalista que nació en Cajamarca? Grufides. A ver, veo el chat aquí. ¿No? Bueno, Grufides es una ONG fundado por un cura que luego se volvió político y que frustró la gran inversión en Cajamarca para la exploración y explotación de la mina Conga, del yacimiento minero Conga. ¿Se acuerdan de eso? ¿Recuerdan o no? ¿Y quién era el curita? ¿No era Marco Arana? ¿No era Goyo Santos? ¿No habían varios más ahí, entre ellas la señora Mirta Vázquez, la que fue presidente del Consejo de Ministros del señor Castillo, creo que su segunda, y no era la que fue presidente del Congreso la vez pasada? Bueno, de esa. ¿Y sabe quién lo financiaba? Lo financiaba una iglesia. Una iglesia, no recuerdo bien el nombre, que recibía fondos del sindicato de trabajadores mineros de Canadá, de muchas organizaciones, muchas empresas que tenían sindicatos en Canadá, muchos sindicatos de trabajadores de varias minas que financiaban a esa iglesia. No sé, no recuerdo bien la iglesia cuál es, si es, pero bueno, no lo tengo a la cabeza él. Pero que ellas, o sea, este sindicato, miren, fíjense el nivel de filtro, ¿ah? Para que no lo detecten. El sindicato financiaba a la iglesia y la iglesia financiaba a Oxfam. Oxfam sí deben conocer, ¿no? Oxfam International. Y Oxfam le daba fondos a esta ONG Grufides. ¿Cómo es por qué un sindicato de empresas mineras en Canadá daría dinero a la iglesia para que la iglesia le dé a Oxfam, para que a la vez Oxfam le dé a la ONG que estaba en Cajamarca? Porque resulta que este sindicato lo que trataba de hacer era tirarse abajo el proyecto que le iba a hacer competencia a los canadienses allá en el mercado internacional del oro, del cobre, no sé cuánto, y que ponían en peligro sus plazas. O sea, que lo que habían entendido los trabajadores mineros de las minas de Canadá era que si entraba en funcionamiento este yacimiento minero de Conga, entonces el mercado internacional ya no sería solamente de estas empresas mineras, sino se diversificaría. O sea, querían boicotear a la nueva competencia que iba a surgir en el Perú. Entonces mandaban fondos a la iglesia a Oxfam y Oxfam a esta ONG ambientalista, con el tema de que el oro que iba a contaminar el agua
y que el agua, una vez contaminada, no iba a haber para los agricultores de las zonas aledañas a Conga, y el tema de Limón, el tema de Tambopata, o sea, todo el tema ambientalista en realidad fue una fachada. Lo que al final se descubrió es que hacer ese seguimiento de los fondos, ¿no? O sea, decir, ¿quién lo financia a Grufir? Oxfam. Oxfam es una ONG grandaza, que nadie duda de su reputación. Pero ¿de dónde recibían los fondos de Oxfam? De una iglesia. ¿Y a quién iba a pensar que una iglesia tenía propósitos políticos? Claro que sí. Bueno, hay iglesias que tienen propósitos para la teología de la liberación, hay propósitos así. Y bueno, ¿y de dónde recibía la iglesia? De los sindicatos de empresas mineras que sentían como una amenaza este proyecto que estaban haciendo en el Perú y que finalmente pues terminó frustrado. No fue que el señor Marco Arana salía en la plaza ahí amarrado a los postes señalando Conga no va, una cosa así, que me acuerdo que eso fue cuando el señor Humala llegó al poder. ¿Se acuerdan que llegó oro sí? ¿Cómo era? Oro no. Agua sí, oro no. Una cosa así. Con esa campaña no fue él. Bueno, toda esa maraña de los financiamientos es una forma de capturar a las organizaciones no gubernamentales que de no tienen muy poco, porque prácticamente los dineros vienen de esos intereses extranjeros, ¿no? Que se tumbaron pues el proyecto minero, uno de los más grandes de Perú en temas de oro y cobre, las dos cosas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Hermosa lección. Definitivamente, bueno, cuando yo hago un benchmarking, por decirlo así, hacia Costa Rica, y no, efectivamente es un lente igual. De hecho, es como que estuviera describiendo a Costa Rica. Bueno, todos los países se parecen, no quedamos así en el foro liberal, todos los países se parecen. Sí, porque, profesor Tapia, yo trabajo con el gobierno, yo soy funcionaria pública. Allá. Y yo trabajo con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ajá. Y bueno, ese ministerio es del Poder Ejecutivo, pero ese ministerio se descentralizó según la historia del Ministerio de Hacienda, el que recoge impuestos. Ajá. Pero después tuvo ahí una serie de transformaciones, ¿verdad? Y al día de hoy quedó como Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ah, sí. Y desde ahí se manejan políticas públicas desde el enfoque social y también desde el enfoque económico. Solo imaginarse que en el actual gobierno, ¿verdad?, que tenemos nuevo, que fue elegido en abril de este año, ahora desde donde yo me ubico, en la pequeña oficina donde yo me ubico, ahí se va a hacer el estudio del nuevo producto, que es sembrar cáñamo. Se va a abrir la siembra de cáñamo con la mampara de que los agricultores que tenían el monopolio del arroz ya no, pues por supuesto ya no tienen el monopolio por un decreto que hicieron ahora en agosto, y entonces ese arroz tiene la apertura porque van a importar arroz, pero siempre de alguna manera está maquillado porque van a recibir un subsidio para la siembra de cáñamo. Por supuesto que los arroceros pequeños de nuestro país están en contra de esa imposición y se desplaza una labor para hacer otra labor, pero sin embargo, volvemos al punto, ¿de dónde va a salir el impuesto? ¿De dónde va a salir el dinero para hacer esa labor? Porque efectivamente, pues, estamos en una crisis de tipo económico. Entonces, el arroz sube de precio, aunque pretenden bajarlo, pretenden controlar el precio a nivel interno, pero a nivel exterior no tenemos controles porque el comercio internacional se rige por otros parámetros y por supuesto no se puede controlar. Y sin embargo, es toda una combinación de elementos y de variables porque incluso, como lo acaba usted de indicar, quieren controlar variables financieras, que sí, ¿por qué las entidades bancarias no le dan seguimiento a las pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué no se enfocan en darle la continuidad a los modelos de negocio que necesitan dinero y no pueden? Claro, pero es que ellos, profe, ellos mismos tienen la respuesta, pero no la entienden porque ellos no conocen de qué están, o si lo conocen, son intereses y son alevosías, porque efectivamente quieren controlarlo todo desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Se hacen un mundo en la cabeza y son los mismos economistas que
yo digo, ¿cómo es posible? Yo no soy economista, yo soy administradora. Y entonces, profe, yo digo, ¿cómo es posible que ellos siendo economistas, por supuesto que ya yo sé que es de la fórmula keynesiana, ¿cómo es posible que ellos tengan ese conocimiento en alguna medida, pero se hacen unos enredos porque ellos siguen con cómo descubrir el gato de 5 patas y se hacen un Frankenstein? Sí. Y eso es lo que promulgan desde lo interno de la entidad por medio del gobierno, que es la representación del presidente, y eso es lo que transmite la prensa, ¿verdad? Y entonces el pueblo empieza a hacer todo un canto de sirena, porque por un lado quieren arreglar las cosas, pero por otro no saben cómo, pero por otro lado quieren soluciones. Así bien, como tú lo has descrito, yo también trabajé en el Estado en 2 niveles, ya un nivel, digamos, operativo, en un fondo de inversiones de la municipalidad, digamos, de la capital, y otro de alto nivel del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces yo veo ahí también ejemplos de captura estatal de los gremios empresariales, ¿no? Había una conferencia ministerial que se venía por allá por 1998, no, en el 99, que se iba a dar creo que no recuerdo si fue en Singapur. Entonces, los gremios empresariales mandaban a sus coordinadores y paseaban por los pasillos ahí donde nosotros nos encontramos, ahí que era la del viceministro, y llevaban sus listas de productos que ellos denominaban sensibles, y llevaban o faxeaban igualito, ¿no? O sea, llevaban, faxeaban, y se ve ahí las partidas arancelarias de todas las que deberían ser postergadas en la apertura del libre comercio para dentro de 10 años, ¿no? Porque se estaba negociando justo la apertura de, si no me equivoco, era un tratado de libre comercio, no recuerdo con qué país o algo así. Entonces, llevaban eso. Entonces querían que se negociara en la conferencia ministerial que tales productos no pasaran por el paraguas de los textos aprobados por la OMC, ¿no? Bueno, cosas así se ve como la captura de los gremios que les conviene sentirse capturados porque tienen una línea casi directa de comunicación con las autoridades de los ministerios, ¿no? Mandan a sus técnicos así, y se sientan con los técnicos del ministerio a compatibilizar criterios, etcétera. Y bueno, entonces prácticamente tú encuentras ahí los funcionarios conversando con los representantes de los gremios empresariales para llegar a un acuerdo, pero que tampoco se encuentran representados, por ejemplo, como deberían hacerlo, las asociaciones de consumidores. Que la asociación de consumidores pues tiene una postura diferente, mientras los gremios empresariales hablan de un producto, 2 o 3, o de una lista, digamos así, de productos de su interés. Para los consumidores ese producto no es nada frente a su canasta familiar. Entonces, no están representados en la mesa de negociaciones para los tratados de libre comercio, sino están representados los productores, o sea, los que se dedican a la venta, a la comercialización de esos productos. O son productores nacionales o algo así, pero no se encuentra quienes consumen los productos que deberían estar ahí sentados también viendo lo que les va a afectar finalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve ahí la teoría de la captura del Estado a instituciones, por ejemplo, gremios empresariales, ONG ambientalista, iglesias que también quieren una relación directa con la autoridad, ¿no? Pidiendo leyes con determinados privilegios para exonerar de impuestos la importación de Biblias, por ejemplo, ¿no? O quiere que se instaure el Día de la Libertad Religiosa, o el Día de Acción de Gracias, para que el presidente vaya y rece con ellos al día siguiente de las fiestas nacionales y cosas por el estilo. Entonces, la Iglesia Católica aquí en el Perú tiene su convenio con el Estado peruano, donde una parte del presupuesto del Ministerio de Justicia va para financiar a los obispos, a los cardenales, etcétera, que es parte del convenio que tiene desde hace, pues, creo que de un siglo, cerca de 2 siglos, que es por una expropiación que le hizo el Estado peruano a las iglesias en un tiempo atrás, hace 2 siglos casi, y que ahora se lo está retribuyendo a través de digamos, estos convenios entre el Estado y la Iglesia Católica, ¿no? Entonces tienes ahí casos de iglesias, ONGs, gremios empresariales. Ya tenemos capturada la educación por un Ministerio de Educación.
¿no? Ya tenemos capturado a los, por ejemplo, todos los temas relacionados con familia, ¿no? Mujer, hombre, niño, etcétera, también están dentro de los planes de las instituciones, las ONG, que también forman parte o hacen eco de estas agendas que vienen de afuera. Otro tipo de captura que se ve del Estado es en las reguladoras. Por ejemplo, hay dos tipos de captura, ¿no? La captura que hace el Estado a instituciones privadas, y hay capturas que, como tú mismo mencionaste, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Bueno, de afuera hacia adentro también hay. Cuando las empresas grandes capturan a las reguladoras que las influyen en su normativa. Y no queda ahí, no nada más que la empresa, sino que también estudios de abogados o barra de abogados también forman parte de esa captura del Estado a ellos y de ellos al Estado en las reguladoras, cuando estos mismos que son del estudio de abogados son los que proponen a través de consultorías a las reguladoras cuál es el tipo de normatividad que deben prevalecer a la hora de regular el área de telecomunicaciones, el área del gas, el área de energía eléctrica, ¿no? Del área de la competencia, de las barreras burocráticas y todo eso. Ahí se ve la captura que hace el Estado en las reguladoras y también en los estudios jurídicos. A su vez, las empresas grandes capturan las reguladoras, pero también capturan a los programas de maestría de universidades donde hay regulación de servicios públicos, capturan también ahí, y de hecho los profesores de esa maestría también han capturado, digamos, son parte de la captura del Estado, porque el Estado ellos son funcionarios del Estado, de la reguladora, que enseñan a las maestrías en regulación, sobre cómo deben regular. O sea, hay un negocio ahí entre abogados, universidades, reguladoras y empresas reguladoras que le meten a los chicos que la regulación y que la regulación y que la regulación, que no hay otra cosa que regulación, que la falla el mercado, que la falla el mercado, que la falla el mercado, pero no hablan de la falla del Estado. No hablan del conocimiento disperso de Hayek, no hablan del tema de la propiedad privada, no hablan nada, pero sí hablan de la falla del mercado. Profe, sí, llegan y yo recibo en mi correo institucional, recibo solicitud de los ciudadanos o de los usuarios pidiendo cuál regulación o si cuál estudio hace el gobierno o por qué el gobierno no hace estudios en tal tema. O sea, y es increíble la capacidad de dependencia, de que todo lo tiene que hacer el Estado y el adoctrinamiento también de los funcionarios, porque profe, yo hoy a las 6 de la mañana, aquí en Costa Rica son las 9 p.m., yo hoy a las 6 de la mañana tenía como funcionaria que estar en una conferencia de CEPAL, de lo que es la parte agropecuaria y agroecológica de lo que está haciendo Uruguay. Y era increíble, profe, cómo el adoctrinamiento con los funcionarios públicos, como en el caso mío, nos meten toda esa capacitación y toda esa filosofía y es increíble. Yo me quedo así como, y yo le doy gracias a Dios por aprender este conocimiento, profe, porque es la única manera de que yo pueda haber tenido un dique para yo ver la diferencia de las cosas, porque hablan tan elocuente y hablan tan, ¿verdad?, tan encantadores que uno a todo le podría decir que sí, ¿verdad? Y eso te lo acompañan no solamente con el hecho de adoctrinarte, sino que como funcionario público te prometen viajes, para que te capacites en Corea del Sur, te capacites en Washington, que has estado con los funcionarios de los ministerios de allá para ver temas comerciales o temas presupuestarios, o el Banco Interamericano manda una invitación para que vayan 2 representantes del Ministerio de Economía, no sé, de visita, para que hagan un tour, un roadshow, qué sé yo, ahí. Y están prácticamente una semana bien comido, bien bebido, bien aprendido y regresan con esa energía vital para que se mueva el estatismo con una energía y se lo transmita a todos los funcionarios del Estado, de otras dependencias, ¿no? Y tú los capacitas en eso. Y hacer más grande el Estado porque ocupamos más recursos, ocupamos más gente, ocupamos hacer más tareas, ocupamos hacer más soluciones y vuelve lo mismo, lo mismo. Hay un libro, sino un artículo que yo le recomiendo por esa tendencia a que cuando uno aborda los temas, no lo aborda desde el punto de vista de los principios, sino desde el punto de vista del pragmatismo, que se llama ¿Por qué
uno debe tener principios de Leonard Peikoff, así se llama, Leonard Peikoff, lo voy a escribir aquí en el chat. ¿Por qué lo voy a escribir un ratito. ¿Por qué uno debe actuar por principios? Sí se llama. ¿Por qué uno debe actuar por principios de Leonard Peikoff? No crea, profe, yo a veces he querido como tener la carta de renuncia porque me siento No aguantaste, no. me Sí. siento culpable del estatismo. No, sí, eso te da. A mí me dio eso. Me esforzaba mucho por mantenerme ahí. Y realmente a veces yo tengo amigos liberales que trabajan incluso en entidades tributarias de cobro de impuestos y entonces hay como que se siente un poco así desubicado. Yo le digo, no, lo que tú tienes que hacer es no ser tan diligente, no ser tan esforzado, no ser tan eficiente a la hora de hacer trámites ahí dentro de tu despacho. Le digo, lo que tú tienes que hacer es tratar de que esos papeles se aguanten lo más posible. No te hagas el trabajador eficiente aquí, porque cuando más rápido avance el estatismo, vas a fregarle la vida a la gente con estos impuestos, estos proyectos de impuestos, estas regulaciones, estas normativas, estas resoluciones que tú lo vas pasando rápidamente. Entonces se acelera la maquinaria de cómo extraer impuestos a la gente. Le digo, no seas el mejor trabajador, al contrario, sea un promedio, le digo. haz tu trabajo, pero no destaque, le digo. Aquí quieren hacer rapidísimo un nuevo decreto y poner en funcionamiento el tema de los famosos entes que se llaman clústeres. Y están como una maquinaria. Y así. Eso viene del sector privado, pues esto es los clústeres, los hubs, los startups, las incubadoras, y se meten ahí las universidades también capturadas por el Estado con sus, este tipo de, como si el Estado fuera pues un gran orquestador, ¿no? de los emprendimientos, ¿no? Y eso es que hay parte de la academia que colabora a esa captura que hace el Estado en la academia, en las empresas y todo eso, porque hay intelectuales que le dan herramientas falsas, por cierto, que tienen esa proclividad. Yo leí un paper, un documento del Estado emprendedor, así se llamaba, el Estado emprendedor, de una italiana que se volvió muy famosa hace 7, 8 años atrás. Una italiana, a ver, si lo pongo acá lo voy a buscar en Google, el Estado emprendedor, es una italiana que se volvió muy famosa, el Estado emprendedor. Y cómo es que a partir de eso ha capturado la atención de todos los que están metidos pues, en el tema de asesoramiento de MIPE, de la innovación, etcétera, ¿no? Mariana Mazzucato, así se llama, el Estado emprendedor. Lo voy a poner aquí en el chat. En el chat lo voy a poner acá. El Estado emprendedor, para que vean cómo hasta en eso entran los estatistas. Acá, fíjense aquí, ahí les pongo para que lo vean. El Estado emprendedor, así, o sea, que el Estado tenía capacidad para generar las sinergias necesarias para que genere la innovación y que la innovación no viene del sector privado, o sea, que no es que, o sea, la innovación se reconoce que el sector privado lo hace, pero tiene que haber un empuje, tiene que haber un Estado ahí que genere el círculo virtuoso para que solito ya el sector privado la busque, ¿no? Respecto a este paper ese de por qué uno debe actuar por principio, es lo que justamente tú decías, Esmeralda, en el caso de los funcionarios. En lugar de ver cuáles son los principios que funcionan y simplificar el pensamiento para que no entre en los recovecos, así como tú dices, buscarle al 5 pies al gato, lo que busca el pensamiento, el principista, es tratar de integrar y generalizar los principios que hacen funcionar el mundo. Y lo que hacen los pragmatistas es dividir en muchas partes, o sea, ir descartando, o sea, descarta, hasta que se encuentra con el caso emblemático que le da la razón a ellos, ¿no? Esa es la que hacen los pragmatistas, ¿no? O sea, en lugar de ver qué principio, por ejemplo, proteccionismo, libre comercio, que haría que funcione el razonamiento para ver cuál es la ventaja y desventaja de cada uno, ellos no, los funcionarios públicos por lo general no actúan así, no actúan entre el libre comercio, sino dicen, a ver, ¿de qué se trata esto? Se trata del automóvil. Y acá el tema es que el libre comercio para el automóvil Chevrolet de 4 cilindros, fabricado en el Japón y distribuido a Norteamérica, es un caso distinto que aquel carro
japonés que tiene su motor hecho en Japón y que es exportado a los Estados Unidos con un tipo de cambio distinto, y ese es otro caso distinto. Entonces empiezan a abrir como pequeños campos de conocimientos a dedicación exclusiva para que los estudios arrojen sobre los resultados del caso del automóvil de Estados Unidos, del General Motors de 4 cilindros, comparado al del Japón, etcétera, y se olvidan del principio unificador, de que el libre comercio es más eficiente que el proteccionismo, ¿no? Entonces, el asunto es que los pragmatistas, en lugar de hacer más simple el pensamiento, lo complejizan. Entonces, la gente se impresiona por el grado de conocimiento de la casuística y se queda anodada pues, cuando sacan regulaciones bastante puntuales, donde no hay modo racional de entenderlo, sino medios pragmáticos, o sea, experimentando y flexibilizando todo para que finalmente se aplique lo que ellos quieren. Entonces, en lugar de simplificar, lo ponen complejo todo, ¿no? Ese es el paper de este señor Leonard Peikoff para hablar sobre el tema de la simplificación en el pensamiento versus la complicación que tiene esa tendencia de los funcionarios públicos de que no, esto tiene que seguir avanzando y hay que seguir dividiendo en partes y partes el análisis, partes y partes, sin entrar en la parte de cuáles son los principios unificadores de las partes que tú estás desintegrando, en qué es común. Y se supone que un principio retiene mucha información, más que la casuística. La casuística es una información particular, el principio es general. Y esos son los problemas con las políticas públicas, que se van a la casuística y no a los principios generales, ¿no? Lean eso, es muy bueno. Correcto, profe, correcto. Definitivamente como que estuviera hablando de Costa Rica. Sí. Por lo menos del Ministerio de Economía donde yo trabajo, profe. Claro, yo también he trabajado en el ministerio y sé algo de lo que tú dices, ¿no? Bueno, acá pregunta Mario Velázquez, dice, con respecto a la maestría en gestión pública, ¿es parte de esas capturas? No, yo diría que sí. 10 y 1. Ya, ok, listo. Yo diría que no, Mario. La gestión pública es algo estandarizado, ¿no? La gestión pública lo puedes encontrar en libros textos, pero las regulaciones donde entran las empresas reguladas con los reguladores y los interesados en estudiar, porque ustedes saben que en las reguladoras se gana un montón de dinero. El que está en una reguladora gana más que el promedio de un empleado público, porque la reguladora se alimenta de los aportes que realizan las empresas reguladas, porque están en la tarifa. Uno paga la regulación de estas empresas. Y las empresas reguladoras captan el 0 punto no sé cuánto porcentaje del, así como nosotros pagamos, así como las empresas mineras pagan por el canon usado de los minerales, estos también pagan un canon por utilizar, por ejemplo, telecomunicaciones utiliza el espacio aéreo, pagan un canon. Esa regulación que hace posible que estas empresas operen, ellos aportan al regulador una cantidad de dinero, o sea, un porcentaje. O sea, que no es una cosa gratuita, ¿no? O sea, gana muy bien. El que quiere trabajar en Ocinermin o Ciptel, eso van a ganar muy bien en promedio con respecto, porque ganan muchísimo dinero. Bien, ¿hay otras preguntas que quieran hacer antes de despedirnos? Y ni qué decir las asociaciones de consumidores. Eso es peor todavía, porque a estas les paga Indecopi, o sea, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, le dicen a las asociaciones de consumidores, encuéntrame empresas que estén cometiendo alguna irregularidad para yo multarlas y un porcentaje de esa multa sirve para tus ingresos de la asociación de consumidores. Entonces la asociación de consumidores, desesperados por tener dinero, se meten a las empresas de cine, filman que si entran con canchitas, si no entran con canchitas, si le dejan o no le dejan. O sea, hasta en eso están, o delatan, ¿no? Dice, a ver, si ustedes delatan al funcionario que está tratando de concertar precios con otra empresa, avísenos y hay un premio a quien denuncia a la empresa, se le pagará 100,000 soles y no sé cuántito. O sea, en ese nivel de captura tiene esa idea de que la competencia, la regulación tiene que estar en manos del gobierno, ¿no? A ver, Mario, te escuchamos, Mario. ¿Aló? Adelante, Mario, adelante. Mira, justo estaba viendo algunos temas de los debates municipales y había algo en particular que me ha llamado la atención sobre una propuesta que quiere que ponga unas cámaras en todos lados con análisis biométrico que prácticamente se va a vigilar las 24 horas del día. Eso ya es digamos que eso ya es de por sí bastante malo, pero el tema es que tanto afecta a las libertades personales en ese tipo de medidas, ¿no?
Por supuesto que, bueno, cuando tú estás en un espacio público, obviamente ahí no hay privacidad, ¿correcto? Ahí no se puede reclamar nada. Pero si tú estás en tu casa, estás en tu cuarto, como sucedió con la fiscal, viene un dron del gobierno y te filma desde el espacio a tu casa para saber qué estás haciendo, eso ya es violación de tu espacio privado. Por más que el dron se encuentre afuera, pero el dron se encuentra flotando con una cámara apuntando a tu cuarto donde te filma todo lo que estás haciendo. Eso sí es violación de la privacidad. O sea, en el espacio público no, pues en un parque público no. Eso sí es de todos. Pero dentro de tu casa no. Por ejemplo, así esté la cosa flotando, no toque tu piso, porque violación de la propiedad privada es cuando alguien camina, entra a tu casa sin autorización. Pero el espacio aéreo, hasta lo que yo entiendo, a partir de los 2 metros es espacio público. O sea, ¿me entienden? O sea, 2 metros, creo, 2 metros 10, creo, algo así. A partir de 2 metros 10 para arriba, eso es del municipio. O sea, ese espacio en el aire de los 2 metros 10 que puede estar en tu techo de tu casa, todo eso es del municipio, no es tuyo. O sea, ahí no puedes pedir privacidad. O sea, eso hay que privatizar, el espacio electromagnético, eso hay que privatizar, como en Guatemala. En Guatemala tienen eso privatizado. Para que hayan funcionado su reforma de telecomunicaciones, han tenido que privatizar. O sea, compran derechos de propiedad de las frecuencias de radio, televisión. O sea, no es una locura, sí se puede hacer eso. Entonces, si te refieres a eso del espacio público, no, ahí no hay nada que hacer. Si es biométrico, está afuera, todo, ¿no? Te toman fotos, qué sé yo. Pero dentro de tu casa. ¿Alguien más?